Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Hoy, antes de nada, voy a empezar respondiendo o ayudando a un suscriptor, concretamente a AMV, que dice así: no acabo de entender lo del espacio interno. No veo por qué se acepta sin problema el añadir estructura a la dinámica con este tipo de objetos y no tanto a las dimensiones extra. Parece que al final todo es definir una variedad y darle estructura de algún tipo de manera cada vez más refinada. Aunque puede ser que sea porque aún no lo acabo de entender, en cualquier caso, gracias y tal. Y Markwell 11 responde: en el tema de los spinores, él, o sea yo, no ha dado una razón de por qué tiene que existir aún, pero puedo decir que en la forma en la que transforman los mismos son necesarios para explicar los... me imagino que quiere decir los fermiones. Vale, pues vamos a hablar un poco de eso porque claro, me parece interesante porque efectivamente, tal como dice Markwell, simplemente he estado hablando de matemáticas y no he dicho en principio nada que tenga que ver con física, así que voy a decir unas cuantas palabras porque creo que es interesante. No sé si os acordáis que en el capítulo 33 del curso de mecánica teórica vimos la relación que había entre la energía y el momento de una partícula relativista. Es decir, una partícula de masa m que tenga una energía E y un cuadrimomento o un momento lineal pero relativista P. Bueno, pues vimos que tenía esta expresión. Si no os acordáis, solo tenéis que echar un vistazo al capítulo 33 para refrescar. Y luego, acto seguido, lo que hicimos fue sustituir E por I h barra parcial con respecto del tiempo y sustituir P por menos I h barra parcial con respecto de X. Y si cogemos esta expresión, lo echamos todo a un lado y simplemente sustituimos esta E y esta P por estas dos cosas de aquí y todo ese resultado lo multiplicamos por una función de X y de T y lo igualamos a 0, pues con esto teníamos la ecuación de Klein-Gordon. No reproduzco los mismos cálculos porque ya lo hicimos en el capítulo 33 y concretamente en el minuto 44:23 escribo la ecuación de Klein-Gordon. Y la esencia básica es partir de la energía, de esta expresión de la energía, hacer estas sustituciones y con eso encontramos una ecuación cuántica. Y esto es debido a Klein-Gordon. Perfecto, eso por un lado. Luego, por otro lado, en la ecuación de Schrödinger, I h barra parcial de la función con respecto del tiempo igual a menos h barra cuadrado partido 2m derivada segunda de la función de onda con respecto de x más el potencial por la función. Bueno, pues no sé si os acordáis que en el capítulo 23 del curso de teoría cuántica de campos, allá por el minuto 48, os escribí la corriente o la densidad de corriente de probabilidad de esta asociada a la ecuación de Schrödinger y demostramos que era proporcional a psi asterisco la derivada con respecto de x menos psi la derivada de psi asterisco con respecto de x. Y por otro lado, la densidad de probabilidad es el módulo al cuadrado de la función de onda y se podía establecer una ecuación de continuidad que es básicamente la derivada con respecto del tiempo de esta densidad igual a la derivada con respecto de la posición del vector j igual a 0. Ya digo, me faltan unas constantes, pero bueno, da igual. Y aquí lo importante es que esta densidad de probabilidad resulta ser siempre mayor o igual que 0, es decir, que no sale negativo. Sin embargo, si hacemos algo parecido con la ecuación de Klein-Gordon, vamos a encontrar que esa densidad puede ser tanto positiva como 0 como negativa y entonces carece de sentido hablar de que esto sea como una especie de función de onda, en el sentido de que el módulo al cuadrado sea como una especie de densidad de probabilidad de encontrar una partícula aquí o allá. Y esto es lo que hacía o hizo que Dirac no estuviera contento con esto. Y entonces cuentan que en 1927 Bohr le dijo a Dirac: «Hey, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando?». Y Dirac dijo: «Estoy intentando tener una teoría relativista del electrón». A lo que Bohr le dijo: «Pero si Klein ya lo ha hecho».
Y Dirac, bueno, pues le dijo que no lo había hecho precisamente por el argumento que os estoy dando. Entonces Dirac básicamente, esto si desarrollamos un poco, ya sabéis que esto pues va a dar la segunda derivada con respecto del tiempo. Bueno, si lo hacemos en 1 más 1, ¿no? Por ejemplo, pues va a dar la segunda derivada con respecto del tiempo de esta función o del campo, menos la segunda derivada con respecto a la x, más todo este asunto, mc h barra al cuadrado por la función igual a 0. Y fijaos que aquí aparece la derivada segunda con respecto del tiempo. Bueno, en realidad le faltaría una c, pero bueno. Y esto es lo que Dirac, digamos, detestaba, el hecho de que apareciera una segunda derivada con respecto al tiempo. Y eso es lo que hacía que este campo o esta función no pudiera interpretarse como una función de onda. Y Dirac sabía que si lograba encontrar una ecuación de manera que en esa ecuación como máximo apareciera una derivada temporal, pero no una segunda derivada temporal, entonces tendría la posibilidad de encontrar una ecuación cuya solución, digamos, tuviera asociada una corriente correcta, una corriente de probabilidad correcta, o dicho de otra manera, que pudiera interpretarse como que esto es una especie como de densidad de probabilidad igual que Schrödinger. Por tanto, dirá que estaba buscando desesperadamente una ecuación en donde solo apareciera como máximo estos términos, ¿no? Entonces, si os acordáis, el cuadrimomento está definido como, aparte de P0 y P1, también lo podemos reexpresar diciendo que esto es la energía dividido C, y esto es el momento, bueno, estamos en 1 más 1 todo el rato, y es el cuadrimomento P. Recordad que P era igual a gamma mv, donde gamma era igual a 1 partido raíz de 1 menos v al cuadrado c al cuadrado. O sea, no es masa por velocidad, sino por el factor de Lorentz. Pues bien, eso significa que E es lo mismo que P0c y P es lo mismo que P1. Por tanto, si voy a esta ecuación amarilla y sustituyo P0c al cuadrado igual a P1 al cuadrado c al cuadrado más m al cuadrado c a la cuarta, si dividimos todo entre c al cuadrado, nos queda esto. Y si ahora pasamos restando este señor de aquí, nos queda esta expresión que es completamente equivalente, simplemente reescrito en función de las componentes del cuadrivector P. Y ahora es cuando entran en juego lo primero que os dije en este capítulo de espinores. Dirac, inspirados en una propiedad de las matrices de Pauli, propuso algo parecido a lo que voy a decir. Esto es un toy model de lo que dijo. Enseguida haremos su versión completa, pero es un poco lo que os decía yo al principio de este capítulo, que si consideramos una matriz M0 y una matriz M1, y esto lo multiplicamos por este número, esta matriz por este número, y sumamos, y luego elevamos al cuadrado, y tenemos en cuenta que M0 al cuadrado es la identidad y que M1 al cuadrado es menos la identidad, pues aquí lo que tenemos es P0 al cuadrado menos P1 al cuadrado. Esto es justo lo que os dije, lo que llevo diciendo todo el rato, que es el álgebra de Clifford. Vale. Por lo tanto, podemos reescribir esta ecuación de aquí arriba de esta manera. Simplemente he sustituido esto aquí, nada más. Y ahora, todo este paréntesis al cuadrado menos todo esto al cuadrado igual a 0 es otra forma de poner esta ecuación. Y esto nos recuerda cuando éramos pequeños lo de que a más b por a menos b es lo mismo que a al cuadrado menos b al cuadrado. Por tanto, todo esto siempre lo podemos poner como la suma por la resta igual a 0, ¿vale? Donde el primer término es todo esto y el siguiente término es todo esto de aquí dentro. Es otra manera equivalente de ponerlo. La ecuación de la ecuación de la energía, la ecuación relativista, que si no hacemos nada nos lleva directamente a la ecuación de Klein-Gordon, si utilizamos estos trucos nos lleva a la de Dirac, que es precisamente esta, bueno, no es esta aún, pero bueno, casi. Y entonces tenemos pues dos posibilidades para esta ecuación. O bien que el primer término sea 0 o que el segundo término
sea 0. Así que si seguimos la misma receta para construir a partir de una expresión algebraica relativista, o no relativista, pero una expresión algebraica donde aparezca la energía del momento o P0 y P1, si hacemos la sustitución P0 igual a I h barra parcial 0 y P1 igual a I h barra parcial 1, entonces nos queda la ecuación, por ejemplo, para esta de aquí abajo, bueno, para las dos, ¿no? Pero empezamos por esta de aquí abajo, pues tendremos M0, esta I la sacamos factor común, también la h barra, entonces nos queda parcial 0, luego tenemos más M1 parcial 1 menos MC, cerramos paréntesis y claro, cuando aplicamos esta receta, aquí tenemos que poner algo. ¿Y qué ponemos? Pues ponemos el símbolo que hemos elegido para los espinores por una sencilla razón. Porque ahora no podemos poner phi porque phi es un escalar, es decir, es un número, no hay componentes. Mientras que esto tiene que tener componentes porque esto es una matriz 2×2 y por tanto actúa sobre objetos que sean un par de números puestos en forma de columna. O sea, ¿cuál es la conclusión y cuál sería la respuesta a AMV? Pues que no tenemos más remedio que aceptar que hay una estructura añadida que puede ser en 2×2 o 4×4, que es lo que va a ser cuando hagamos la teoría completa de Dirac, si queremos que solo aparezcan derivadas de primer orden y no de segundo orden. O sea, este era el objetivo de Dirac. Nada más que este. Lo que pasa es que, claro, no lo había dicho y por eso parece que estaba sacado de la manga. Lo iba a decir, pero me he adelantado. Uy, por cierto, me he dado cuenta de que he cometido un error tonto. Este IH barra está afectando solo a esto. Que despiste, perdón. Y ahora sí, todo esto al el espinor. Perdón. Pues bien, voy a ampliar un poco la respuesta, que está siendo muy larga, ya lo sé, pero lo voy a hacer porque, como ya quería decirlo, pues aprovecho para decirlo ahora un momentito. Vamos a coger, por ejemplo, esta ecuación y resulta que si consideramos el espinor como lo que es, una columna con dos objetos, dos funciones, bueno, pues cada una de estas funciones, la psi1 y la psi2, cumplen la ecuación de Klein-Gordon. Para ver esto, lo único que tenemos que hacer es hacer esto. ¿Por qué? Fijaos, si a todo esto le llamo María, actuando sobre el espinor, y esto da 0, pues claro, ¿qué pasa si hago actuar María dos veces? Pues que también va a dar 0. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque si María por esto ya da 0, María por 0, pues 0 también. Por tanto, esto parece una tontería. Sí, parece una tontería, pero no lo es tanto porque eso demuestra fácilmente lo que os acabo de decir, que estos objetos de por sí satisfacen esta ecuación, la de Klein-Gordon. Pero si en vez de multiplicar dos veces por María, multiplico por Juan, y eso significa que, por ejemplo, multiplico por la otra opción, que era esto con un más, ¿os acordáis? Que esto es lo mejor, ¿no? Porque es de alguna manera tener en cuenta las dos opciones que nos habían salido, ¿no? Pues lo mismo, también va a ser verdad y va a funcionar exactamente igual, por eso que he dicho que esto ya directamente es 0, por tanto, da igual por lo que multiplique. Y la cuestión es que si ahora multiplicamos este por este, esto nos va a salir menos h barra cuadrado, y todo este señor por todo este señor, por construcción, nos va a dar parcial 0 menos parcial 1 parcial 1. Así es como hemos construido estas matrices para que funcione de esta manera. Y luego, pues mc por menos mc es mc al cuadrado, y todo esto actuando sobre el espinor. Si ahora dividimos entre h barra al cuadrado y cambiamos el signo de toda la ecuación, obtenemos esto. Si ahora bajamos este índice y bajamos también este índice de aquí, lo que pasa es que este, al ser índice espacial, cambia el signo, y si escribimos esto un poco más bonito, mch barra al cuadrado, tenemos esto, y si pongo lo que es el espinor, psi1 y psi2 igualado a 0, 0, fijaos que esto de aquí es un número. Bueno, cuando digo número me refiero que no es una matriz, y por tanto, para ser consistente, esto en realidad
tenemos que poner de forma específica la matriz identidad de 2×2, ¿vale? Y por tanto, ¿eso qué significa? Pues que en el fondo esta ecuación tendríamos que escribirla, déjame borrar, tendríamos que escribirla así. Y por tanto ya se ve que lo que va a dar es este señor actuando sobre phi1, o sea, este por este más este por este igual a 0, y la misma ecuación, es decir, este por este más este por este igual a 0, o sea, lo mismo pero con un 2. Y se cumple lo que os digo, que se cumple la ecuación de Klein-Gordon para cada una de estas funciones. Esto es realmente una cosa muy interesante. Digamos, nos sitúa de alguna manera, o por lo menos nos hace ver de qué manera o qué cumplen estas cosas, ¿no? Pues son como nuestros campos de Klein-Gordon de antes. Lo que pasa es que juntos forman un objeto que además tiene una estructura interna, en el sentido de que actúa dentro de un espacio vectorial en el que transforma de una forma curiosa y tal. Bueno, como ya habéis visto. Bueno, yo creo que con esta respuesta alargada, espero que AMV tengas un poquito más de visión de todo lo que está pasando. Y si no, sigue preguntando o seguir preguntando el resto de suscriptores, que yo con mucho gusto miraré de ayudar. Pues nada, hasta aquí este capítulo de respuesta al suscriptor AMV. He decidido hacer esta respuesta porque creo que era una pregunta muy interesante, porque parecía que el espacio interno había salido de la nada, y creo que con este pequeño vídeo nos puede ayudar para dejarnos un poquito más tranquilos de que esto tiene algo de sentido y no es solo un aparente artificio. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.